Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una técnica o un método para hacer cruces sueltas. Es lo que se suele llamar confeti. Y es que en muchos trabajos, sobre todo los de más dificultad, podéis encontrar cruces sueltas en distintos colores. Y claro, uno está tentado de viajar por detrás con el hilo. El problema es, sobre todo si coséis en lino o en telas finas, es que ese hilo que pasáis de un extremo al otro se va a ver. Aunque esté por detrás, sobre todo si usáis colores oscuros, por delante se va a notar y la verdad es que no queda bonito. Entonces hay un método muy sencillo de hacer cruces sueltas que en realidad no lleva mucho tiempo, no tenéis que estar cambiando de aguja ni enhebrando el hilo porque usáis siempre la misma y que creo que os puede ayudar bastante. Entonces es lo que voy a hacer hoy. Voy a enseñaros cómo hacer una cruz suelta con una hebra. Aunque en realidad el mismo método se puede usar con dos hebras, pero es verdad que muchas veces este confeti nos lo encontramos en los patrones como con un hilo. Entonces aquí tengo mi aguja enhebrada en un tono azul, que creo que se verá bastante bien con la tela blanca. Y vamos a empezar. Es fácil, ya veréis. Empiezo entrando mi aguja de frente, pero no la voy a pasar del todo, me voy a dejar un poquito de hilo a un lado, ¿vale? Ahora voy a salir en el agujero justo de al lado, no en la diagonal, sino justo en el agujero que tengo al lado. Y saco todo mi hilo. Lo siguiente es volver sobre el mismo agujero, pero no saco todo el hilo, me dejo un arito de hilo. Ahora sí hago como mi primera diagonal, así que me voy a ir al agujero que tengo abajo del agujero de entrada, del primero que hemos hecho. Ahora cuando saque la aguja voy a pasar por el arito que he creado y después termino mi diagonal. Ya tengo la primera mitad de mi cruz, lo estoy haciendo muy despacito, pero esto una vez que os aprendáis el ritmo se hace muy rápido. Ahora voy a hacer la segunda diagonal para cerrar la cruz. En este caso lo que voy a hacer es dejar un arito de hilo por la parte de atrás. No lo saco completamente, sino que me dejo un poquito de hilo atrás. Ahí consigo que se vea. Ahí, ¿veis? Me lo he dejado ahí, un arito de hilo. Nada, termino mi cruz. Voy a pasar mi hilo y ahora por atrás voy a pasar la aguja por el arito de hilo. ¿Veis? Es simplemente dejarse un arito de hilo por delante en la primera diagonal y otro arito de hilo por detrás en la siguiente diagonal. Así cierro mi cruz. Voy a dar 2 o 3 puntadas en distintas direcciones para asegurar el hilo y ya lo puedo cortar. Como veis, esto que he mostrado aquí despacio, en realidad después lo vais a hacer muy rápido. Además, si tenéis varias cruces del mismo color, estáis usando siempre la misma aguja y el mismo hilo. Si se diera el caso de que tenéis varios colores y no queréis perder mucho tiempo, podéis tener varias agujas enhebradas con cada color. Y la verdad es que así lo hacéis rápido. ¿Veis? Tengo mi cruz suelta que no se cae del tejido, no se va a soltar. Lo voy a repetir otra vez, que veáis las imágenes. También veis que estoy dejando mucho hilo a un lado que después voy a cortar. A ver, es para que se vea bien. Obviamente después cuando lo hagáis vosotras y cuando tengáis más práctica no os vais a dejar tanto hilo y no vais a gastar tanto hilo.
También os puede pasar que en vez de una cruz suelta tenéis 2 o 3 cruces juntas. Se hace exactamente igual. Empiezas dejando tu final a un lado, pasas por el agujero justo de enfrente, el principio es el mismo. Me voy a dejar mi arito de hilo pasando otra vez por el mismo agujero. Y voy a completar la primera diagonal en esta primera cruz. Igual exactamente que como lo hemos hecho antes. Lo que pasa que ahora en vez de cerrar esta cruz voy a hacer 2 cruces más, como lo haría normalmente. Ya estoy cerrando mis otras 2 cruces y cuando llegue a la primera, para cerrar este trío de cruces sueltas, voy a hacer lo mismo que he hecho antes para cerrar. Me voy a dejar un arito de hilo por detrás. Aquí no voy a pasar el hilo completamente, sino que me dejo un arito de hilo por atrás. De tal forma que cuando termine esta última cruz, la voy a cerrar igual que hemos hecho antes. En este caso, para asegurar el hilo, ya que tengo varias cruces, voy a aprovechar y lo voy a pasar por las distintas hebras que tengo aquí por atrás. Me parece que es una forma muy sencilla de hacer las cruces sueltas y de dejar el revés del tejido limpio y bonito, sobre todo si queréis enmarcarlo o si por ejemplo lo queréis regalar, y es muy útil también si usáis telas finas para bordar. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadmelo en comentarios y dejadme un like, que me ayuda mucho. Y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.